Y bueno, si quieres anotar el título de este capítulo, y ya casi vamos a terminar la serie de La cocina con K, y este capítulo se llama Sal a salar al mundo. Así se llama, Sal a salar al mundo. ¿Ya lo tienes? Y mira, dicen los que saben que hay 3 ingredientes esenciales en la cocina. Digo, si te gusta cocinar y te gusta preparar, hay 3 ingredientes, dicen que son esenciales, ¿no? Uno es el ajo, que no a muchos les gusta. Otra es la cebolla y otra es la sal. Dicen los que les gusta comer. Y hay un refrán que dice, no busques ser el plato fuerte, busca ser la sal. Y quiero enfocarme precisamente en esto. Y bueno, conforme tú puedes leer la palabra, si es que tienes oportunidad de estudiarla, hay un sinfín de ingredientes y elementos que utiliza Jesús, Dios mismo en su palabra, para hacer ciertas analogías. Y tiene enseñanzas muy profundas. Y de esos elementos de los cuales habla la Biblia, quiero tomar de referencia la sal, porque hay muchas historias acerca de la sal. Y vamos con este verso que lo voy a tomar al final, y es Mateo 5:13. El Evangelio de Mateo 5:13. Dice Jesús hablando a sus discípulos: vosotros o ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero para poderle dar un sentido a este verso, quiero hablar un poquito acerca de la sal y por qué Jesús habla de la sal. ¿Por qué precisamente de la sal y no del azúcar, por ejemplo? En la Biblia no menciona, por lo menos en la versión Reina Valera, no se menciona la palabra azúcar. Habla acerca de la miel, por ejemplo, y Cantares habla un chorro de ese ingrediente, pero no habla acerca del azúcar. Es algo muy curioso. Pero mira, buscando un poco por la internet me encontré que hay muchos usos de la sal que yo en mi falta de conocimiento no lo sabía, pero son cosas interesantes que la gente ha como hecho costumbre y hábito utilizar la sal. Pero también hay diferentes tipos de sal. Y ahora la sal es tan común que la puedes encontrar aquí afuera en la tienda, puedes ir y comprar una bolsita de sal. Pero hay una sal común o la sal de mesa que todo el mundo conoce. Hay una sal marina, hay una flor de sal, hay una sal de roca, hay una sal maldón, hay una sal yodada, sal rosa del Himalaya, sal negra Kala Namak, sal ahumada, y hay un montón más de tipos de sales. Pero ¿a cuál se refería Jesús? O sea, si nos vamos un poquito a ese tiempo de Jesús, existía un tipo de sal muy común, pero muy cara. Y bueno, se utiliza, por ejemplo, la sal en hacer panes y harinas. Son ingredientes, por ejemplo, para utilizarlo para el ganado, para elaborar productos lácteos, lograr cierto tipo de fermentación. Para hacer helados se utiliza la sal. Para los pies inflamados, ahí te estoy dando algunas recetas. Para el dolor de la garganta, también dicen que es muy buena la sal. Para la limpieza de la nariz, que eches agua y con una jeringa te estés haciendo algunos fomentos, no sé, en la nariz. Para eliminar la caspa, aquellos que tienen cabello.
para blanquear la ropa, para ahuyentar a las hormigas, para el deshielo de las carreteras. Cuando hay mucho hielo echan sal para que se desaparezca el hielo, para el tratamiento de algunas aguas. Y también tenemos que incluir que lo utilizamos a veces como amuletos, porque la gente dice que aleja a los malos espíritus. Hasta ahí ha llegado el uso de la sal. Y si no, en ocasiones los que somos así como muy, muy, no sé cómo decirles, místicos, que estás en una comida y le dices a alguien, oye, ¿me puedes pasar la sal? Y dices, no, pásame el salero. Y cuando te lo pasan le dices, no, pero déjamelo ahí. O sea, no me lo des porque me pasas la sal, ¿no? O sea, me pasas tu mala vibra. Me puedes pasar tu mal pasándome la sal. Y bueno, son cosas que de repente como que la gente va adoptando, ¿no? Pero bueno, vayámonos a la palabra de Dios y vamos a ver lo que simbolizaba la sal hace unos miles de años más atrás. Y como primera cosa, te puedo decir que simbolizaba pactos eternos de pureza, preservación y sabiduría. Eso es lo que significaba la sal para el Señor. Vamos a nuestro primer verso del Antiguo Testamento, está en Levítico 2, 11 al 13. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de comer ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. El verso 13, sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes. Todo lo que presentemos o lo que se presentaba delante del Señor iba rociado con sal. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda la ofrenda tuya ofrecerás sal. Eso dice el verso 13. 3 veces se menciona la palabra sal. Lo que quiero cambiar es el concepto que tenemos a veces de algunas cosas que hemos adoptado como una costumbre y decir es que comer sal es malo. Sí, en cantidades exorbitantes, sí, igual que el azúcar. O cambiar esas creencias que tenemos acerca de la sal. Pero bueno, Dios dijo que si omitían la sal en su ofrenda, eso no sería aceptable para Él. Es decir, Él puso una condición cuando ofrecieran ofrenda y esta tenía que estar sazonada con sal. La ofrenda requería la totalidad. Sin la sal era una ofrenda incompleta. Es decir, parte de las características que tenemos que traer delante del Señor como ofrenda estaba incluida la sal. Mira la importancia. Esta era una representación de la fidelidad inalterable de Dios, donde todas y cada una de las ofrendas ofrecidas tenían que llevar sal. ¿Y sabes lo que estaba haciendo el Señor? Es que esta sal simbolizaba pureza, preservación y costo. Porque sabes, no era nada barato que la gente tuviera sal como nosotros hoy pudiéramos tener a lo mejor un costalito de sal. Cada sacrificio de Dios debía ser puro, duradero y tenía que costarte algo. Porque por eso era un sacrificio. La carne, por ejemplo, tenía una tendencia normal a echarse a perder. Pero las carnes curadas siempre permanecían saludables con la sal. Y si te pregunto, ¿hay algo que viene a tu mente de carne salada? Pues todos pueden decir cecina, claro. Así hacen la cecina, con la sal. Escucha esto, la sal también representa la amistad. Según a una antigua costumbre,
Un vínculo de amistad se establecía a través de consumir sal en un mismo momento cuando tú tenías una convivencia con alguien muy cercano y compartían de la sal. Eso significaba que esa persona era muy especial para ti. Se decía que cada vez que se comía de la sal de un hombre, era su amigo de por vida, era alguien muy especial para ti. Así que ahora que invites a comer a alguien a tu casa, ofrécele la sal y dile: eres muy especial para mí. No la mala suerte, el salero. Se decía que se dice que Dios quería que cada sacrificio fuera recordada como una relación de Dios con su pueblo. Eso significaba cuando alguien traía una ofrenda con sal. Sabes, estas características específicas hablan acerca de un pacto puro. La sal se mantiene pura como un compuesto químico. Era un pacto duradero. La sal hace que las cosas se conserven y perduren durante mucho tiempo. Había un pacto valioso. La sal era costosa. Números 18, 19. Dice: todas las ofrendas elevadas, Números 18, 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia contigo. ¿Sabes? Antiguamente se llamaba así. Un pacto duradero era un pacto de sal. Y ambas partes ratificaban ese pacto. Durante el tiempo de Moisés, esas ofrendas, sacrificios que se llevaban delante del altar, había que salarlos para quitar toda corrupción de esa, era algo simbólico, quitar toda la corrupción de la carne que se estaba ofreciendo delante del Señor, para evitar su deterioro normal. Y ahí te va otro uso. Segundo libro de Crónicas 13:5. Dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Dios habla acerca del rey David, que había hecho un pacto de sal. Antes de que existiera una persona como un notario público que daba fe de un intercambio, a lo mejor de bienes o de negocios, había este pacto, este acuerdo comercial, donde nos poníamos de acuerdo, donde decíamos: bueno, yo te compro, tú me vendes, fijamos el precio, los términos y hacemos un pacto de sal. En lugar de estrecharse la mano y darnos un abrazo, tomábamos la sal y hacíamos un pacto, porque para Dios era algo muy sagrado, y con eso cerrábamos ese tratado. Un contrato que a través de la sal era irrompible, porque era algo muy especial para el Señor. Simboliza un acuerdo inquebrantable, duradero, sagrado ante Dios. Segundo libro de Reyes 2:20. Y entonces él dijo: traedme una vasija nueva y ponedle en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Sabes? Está hablando del profeta Elías, cuando había un problema en las aguas amargas de Jericó, preparó algo con la sal, simbolizando el poder purificador del mismo Dios. Y no era que Eliseo quisiera impresionar a los demás
del poder que pudiera tener él, sino a través de la sal purificar todo eso. Y dice, yo sané estas aguas, dice el Señor. Anunciaba la sanidad de las aguas a través de ¿qué? De esa sal. Y sabes, también hay una parte escritural que cuando una ciudad era condenada, cuando la invadían y ese rey no quería que jamás volvieran a vivir en ese lugar, rociaban la sal. Como un símbolo de que aquí nadie más va a poder vivir o establecerse. Establecían un lugar inhabitado, desierto, estéril para siempre. También era como otro símbolo. Dice Jueces 9:45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y le sembró sal, dice la Biblia. Qué curioso que utilizaran la sal también para marcar el destino de una ciudad. Ezequiel 43:23 dice, cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová de los ejércitos. Creo que en aquel tiempo se establecía este pacto de sal como un símbolo duradero. De algo que el Señor estableció y además algo que el Señor ratificaba cuando se hacía un trato con la sal. Ezequiel lo sabía, los reyes lo sabían. Sabían que la sal era algo importante, un elemento tan importante que significaba algo dependiendo de su uso. Pero ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Mira lo que el apóstol Pablo habla después de toda la historia que te di acerca de la sal. Ahora podemos ver por qué en el Nuevo Testamento se utiliza esa sal. Colosenses 4:6. Apunta esto, Colosenses 4:6. Dile a tu vecino, es tiempo de escuchar. Colosenses 4:6. Dile, no tengas miedo de decirle a tu vecino, no va a pasar nada. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira lo que dices. Sea vuestra palabra siempre con gracia. No está hablando del favor inmerecido, sino está hablando de una cualidad, gracia. Pero que tus palabras las sazones, le des el toque adecuado a tus palabras con sal. Cuán importante es la sal para el apóstol Pablo, que dijo que nuestro hablar tendría que estar sazonado con sal. Está diciendo que lo que tú tienes que decirle a la persona con gracia tiene que estar sazonado y tiene que ser edificante, aceptable y atrayente para la persona. Eso es sazonar tus palabras con sal. Marcos 9:50. Buena es la sal, dice él, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Otra vez hablando de la sal. Otra vez de este elemento tan importante. Y ahora estos hombres del Nuevo Testamento toman de referencia la sal. Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal. Bueno es nuestro lenguaje sazonado con sal. La sal sirve para preservar como para sazonar, para darle el toque correcto. ¿Se acuerdan cuando empezamos la serie de la cocina con
que uno de los elementos importantes era, bueno, tenemos todos los ingredientes, pero un elemento muy especial es el sazón de cada persona, ¿sí o no? Entonces dice que cada quien debe de sazonar sus palabras. Porque la sal pura no puede perder su sabor y efectividad. Jesús advierte que cuando esta sal pierde su sabor, en el contexto en el que está hablando, se refería a una sal impura que se volvía inútil. Entonces, cuando el cristiano pierde la sal, entonces está haciendo una analogía de que nosotros perdemos el propósito y nuestro buen testimonio cristiano ante la gente. Porque eso nos mandó Jesús, a hacer sal. Mateo 5:13, vámonos al primer verso. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Sabes, Jesús da un principio tan importante cuando les dice, ustedes son la sal de esta tierra. Entonces ellos, cuando Jesús les dijo, ustedes son la sal de esta tierra, ellos se pudieron haber proyectado en aquellos tiempos, hace unos 8,000 años atrás, donde todas las ofrendas eran sazonadas con sal, representando una perpetuidad y un pacto hecho por el Señor. Entonces, lo que está haciendo Jesús con los discípulos es levantarles en ánimo y decirle, ustedes son tan importantes, son tan necesarios, que son como la sal, dice. Lo que le estaba diciendo es que ustedes son tan importantes para el reino de Dios, como iglesia, como individuos, como discípulos, que tienen el papel primordial de influir en la gente, preservar la moralidad, dale el sabor, el toque a lo espiritual en este mundo tan corrompido. A eso nos mandó Jesús, y mi esposa lo dijo que dice en Mateo 28:18, cuando le dice, Jesús se acercó y les dice, toda la autoridad me ha sido dada, dice Jesús, toda potestad. Así que es necesario que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que está diciendo Jesús es que la sal tiene que mantener su salinidad para tener un valor alguno. Quiero darle sentido a este verso en algo muy importante que Jesús está enseñando. Si puedes leer la Biblia en Mateo 5, esta enseñanza de la sal viene detrás de las bienaventuranzas, donde Jesús habla acerca del carácter del cristiano y luego remata ese sermón diciéndoles, ustedes son la sal de este planeta. ¿Cuál es el carácter del buen cristiano? Dice la Biblia que el cristiano es pobre en espíritu, es decir, es humilde. Llora por los pecados sinceramente y los pecados del mundo. Tiene hambre y sed de justicia, hablando de las bienaventuranzas. Él es manso, él es puro de corazón, es pacificador, dice la Biblia. Es bienaventurado cuando es perseguido por causa de su justicia o por ser seguidor de Cristo. Y Jesús remata a sus discípulos en el verso 13 diciéndole, ustedes son la influencia principal en este mundo. Dios ha puesto a sus hijos, discípulos, con un propósito, el de influenciarlo. Iglesia, somos llamados a eso. Somos llamados a influenciar al mundo, no a influenciarnos por el mundo. Fíjate cómo Jesús presenta esta enseñanza y la manera en la cual Él lo ilustra. Jesús está hablando acerca de una metáfora y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros los hijos de Dios somos sal.
Somos algo distinto de la tierra porque Jesús utiliza esos dos elementos, sal y tierra. Y hace un comparativo. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta metáfora? Sazonar, preservar, evitando la corrupción natural de las cosas. Nosotros somos la sal. Somos un medio utilizado por el Jehová de los ejércitos para preservar esta tierra, iglesia. Eso somos. Cuando Jesús menciona la tierra, está hablando de este mundo. Un mundo, claro, sin Dios, un mundo sin Cristo. Un mundo que sin Cristo es una carne muerta que necesita sal para ser preservada. Por eso Jesús lo dice. Un mundo que se está echando a perder. Un mundo que tiene a podrirse, dañarse. Y ese mismo mundo es incapaz de hacer algo para poder evitarlo. Pero Jesús dice, ustedes son la sal de esta tierra. Ustedes son ese instrumento, ese medio que utilizo yo para evitar la corrupción natural de esta tierra. Sin ustedes, esta tierra es un caos total, iglesia. ¿Sabes? Algunos estudiosos teólogos dicen que debemos vivir sí o sí las bienaventuranzas para llegar a ser así la sal de este planeta. Pero ahí viene la parte realista de esta historia, por no decir la parte triste. Y esto lo saqué de un artículo de una revista cristiana muy famosa. Y te lo menciono porque no es de mi autoría. Pero ahí te va. Si hay algo en que la iglesia de Cristo en el siglo XXI ha fallado, lo es en vivir a la altura del llamado que Dios nos ha dado. No lo estamos haciendo. Piensa esto. Nuestras vidas muchas veces no se distinguen de aquellas personas que no son creyentes. Por eso Jesús dice que hasta en tu forma de hablar la gente sepa que eres un seguidor de Cristo. Bueno, no quiero meterme en detalles de eso, pero bueno. Abundan los matrimonios destruidos en la iglesia, triste. Abundan los ministros involucrados en la pornografía. Abunda la mundanalidad en lugar de estar más importante en cualquier lugar que estar en la iglesia. Muchos cristianos han puesto su fidelidad y su felicidad en las mismas cosas que el mundo las pone. Posesiones materiales, redes sociales, celulares, internet, trabajo, dinero. Esos son los nuevos dioses del siglo XXI, sin quitar, claro, todo lo que es derivado del sexo. Miembros de las iglesias conviviendo insanamente, viendo programas de televisión sucios y lo justifican al decir, es que la trama está buenísima, pastor. No hay amor sacrificial. Los esposos no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las esposas no se someten a sus esposos como lo dice la palabra. Muchos de los matrimonios no quieren resolver los problemas matrimoniales bíblicamente optando por el divorcio cuando se puede salvar el mismo. Claro, la Biblia lo ofrece. Hay un orgullo desmedido. No hay perdón entre los hermanos. Hay demasiadas críticas destructivas a la iglesia. No sabes cuántas hay, hermano. Hay luchas de poder entre los líderes de la iglesia. No hay abnegación, no hay desprendimiento, no hay sacrificio para las cosas de Dios. Hay gente que cree saber o cree entender y decir, es que hoy soy hijo de Dios, pero mañana soy hijo del diablo. Eso no existe, iglesia. Ni aquí, ni en China, ni en Japón. Perdón por los orientales. Pero si la sal se desvaneciere, dice Jesús, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
Es decir, que si nosotros no comenzamos a hacer sal de este planeta, algo Jesús va a hacer con nosotros. Si la sal pierde su propiedad principal, no puede ser salada, es inútil. No sirve para nada, dice que solamente sirve para ser pisoteada. No tiene ningún valor. ¿Qué nos está enseñando el maestro en esta pequeña frase tan pequeña, tan profunda? Lo que dice es que si nosotros perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, dejaremos de ejercer nuestro llamado. La iglesia dejará de ser lo que Dios quiere que sea. Un medio para evitar la corrupción y para poder arrancar las manos del enemigo a la gente, a la sociedad que vive sin Cristo. Ese cristiano aparente, meramente profesante, es como esa sal que pierde su sabor y esa función antiséptica de la preservación, aunque se siga llamando sal, no va a servir para nada. Iglesia, no sirve ser cristiano sin Cristo, no sirve. Es una mera formalidad. Es un legalismo o un ritualismo vacío donde Cristo no reina, donde Cristo no es quien vive en nosotros, donde la palabra no es la que nos dirige. Nos dirigimos nosotros mismos, de acuerdo a nuestros propios pensamientos y opiniones, y malas opiniones. ¿De qué sirven esos grandes proyectos evangelísticos, conferencias, estudios, construcciones magníficas, reuniones cristianas, si los que se llaman cristianos no tienen el fruto de Cristo en sus vidas y profesan tener a Cristo? ¿Qué pasa cuando no manifestamos ese compromiso de vivir para Cristo? Ni siquiera públicamente se identifican con la iglesia. Es más, ni siquiera saben el nombre de su iglesia. Vamos más allá, ni siquiera conocen el nombre de su pastor. Me he topado miles de gente, sin exagerar, que me dicen: es que yo asisto a una iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? Si te pregunto tu pastor, menos. Para que te aprendas mi nombre, y el nombre de la iglesia. ¿Sabes? La relación entre la sal aparece con el carácter, su forma de hablar, comportarse, lo que estamos transmitiendo. ¿Sabes? Un elemento tan importante de la sal es que la sal provoca sed, ¿sí o no? La sal provoca sed. Pregúntate, iglesia, pregúntate: ¿acaso he logrado a alguien alcanzar para que tenga sed de Cristo? ¿Lo hemos hecho? Hemos provocado en alguien esa sed. Pero bueno, si no tenemos sed nosotros de Él, pues ¿cómo vamos a poder compartir la sed de Cristo? ¿Sabes? La sal tiene que estar en contacto directo con aquello que quiera afectar. Es decir, tú tienes que estar en contacto directo para poder afectar la vida de alguien o de algunas personas. Jesús nos ha llamado a ser la sal de esta tierra. Y aquí anoté algo. Debemos estar dispuestos a ser frotados contra el cadáver en descomposición de una sociedad no regenerada. Ahí es donde tenemos que estar. 5 cosas importantes y con esto termino. La sal sirve para condimentar. Estamos llamados al mundo, dice la palabra, la misma raíz de esa palabra en el mundo, en Mateo 5 y en Mateo 28, es la misma raíz. Estamos llamados a ir al mundo, tratando de mejorando, agregando sabor a las cosas que parecieran ser insípidas, mostrando las bendiciones del Señor. Yo me acuerdo, y creo que ya se los platiqué, pero pues otra vez se los platico, ¿no? Tenía un sobrinito como de
Yo creo que tenía la edad de André, como unos 4 años a lo mejor. Y llegué a su casa y estaba viendo unas películas, ya se los platiqué. Bueno, pero hay nuevos, ¿va? Estaba viendo unas películas y estaba viendo las películas en inglés. Y yo llegué y le dije, oye, ¿y entiendes lo que está diciendo? Yo dije, pues a lo mejor sabe inglés, ¿no? Porque los niños americanos saben inglés desde chiquitos, ya se has visto, bueno. Entonces, un mal chiste. Entonces, digo, oye, ¿sabes lo que está diciendo? Y él me dice, no entiendo. Y él me dijo algo que se me quedó grabado. Pero una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ahora te la voy a regresar. Acuérdate, primer punto, condimentar. ¿Qué imagen estamos dando de Jesús allá afuera? 2, conservar. Somos llamados, los discípulos fueron llamados y ahora nosotros como discípulos de Jesús somos llamados para evitar que este mundo se deteriore más, evitar que se corrompa, evitar que se arruine. 3, sacrificar. Hay un autor que se llama Peter Leinhart. Dice, los discípulos son sal en este sentido también. El mundo es un altar. La humanidad y el mundo deben convertirse en una gran ofrenda única al Señor. Al ofrecernos como un sacrificio personal, obediente, sufriente, nos convertimos en el condimento de un sacrificio cósmico que es agradable al Señor Dios Todopoderoso. 4, destruir. Hay referencias bíblicas al uso de la sal en juicio, destrucción. ¿Sabe? Los discípulos tienen este propósito. Dios esparce, escucha, ya con todo lo que sabes de la sal, Dios esparce a cristianos, discípulos salados por el mundo para juzgar el mal, destruir la maldad, evitar todas aquellas cosas que el mundo practica. Lujuria, orgullo, soberbia. La misma existencia de la iglesia, predicando y viviendo en el Evangelio, proclama ese juicio en contra de los enemigos de Dios y sirve como lo que Pablo dice, señal de perdición para ellos, según Filipenses 1:28. Tu propio buen testimonio. 5 y último, fertilización. ¿Por qué yo no tengo un micrófono como este? Se oye bien padre. ¿Sabes? Los discípulos son fertilizantes. Estamos destinados a ir a aquellos lugares que son desafiantes, que son difíciles. Somos enviados a enriquecer ese suelo, a matar esas malas hierbas, a estimular el crecimiento. Mientras nos dispersamos, compartiendo, yendo, levantando iglesias, compartiendo el evangelio a Cristo, las tierras fértiles indudablemente se vuelven fructíferas. Pero la buena noticia, iglesia, es que tú eres la sal de este mundo. Y la sal debe mantener su salinidad para tener valor alguno. Iglesia, termino con esta frase. Sé tú como la sal. Sé tú como la sal. Que tu presencia no se sienta,
pero tu ausencia hace que todo pierda el sabor. Seamos sal. Por eso Jesús enfatizó tanto en que seamos esa sal. Necesitamos creer que somos lo que Dios dice que somos.